misericordia, bondad. ¿Qué más hemos aprendido de Dios? Su poder. ¿Qué más, hermanos? Su protección. Hermanos, de verdad hay hermanos que ya no están aquí, están con el Señor. En la semana murió otro pastor. Su hija le escribió una carta que me hizo llorar. Le pone ahí mi amado bigotón, le pone así porque era bigotón el hermano. Y ahí le pone: nunca me voy a apartar del Señor por tu ejemplo, por todo esto, por todo lo otro. Y me hizo llorar la carta. Está muriendo gente y gracias a Dios estamos todavía nosotros aquí, por la misericordia de Dios. ¿Qué más aprendimos de Dios, hermanos, en este tiempo? ¿Qué más nos está enseñando Dios en este tiempo? Hermana, ¿qué más? Pues nos está enseñando mucho. Yo siento que tenemos mucho más tiempo para leer su palabra, y también para compartirla. Compartir, gracias a Dios. Tenemos que aprovechar este tiempo, hermanos. Dios de alguna manera lo ha permitido. Ahorita vamos a ver todo esto y quisiera enfocarme hoy a estudiar un poco el final del libro de Job. El final del libro de Job. Yo me preguntaba, bueno, de todo lo que Job pasó, de todo lo que Dios le permitió vivir, experimentar, su enfermedad, la pérdida de sus hijos, la pérdida de sus bienes, en general, todo aquello que él perdió, sus amigos, me causa curiosidad. Al final del libro, cuando Dios restituye a Job, dice que llegaron sus hermanos y sus hermanas, y que llegaron varios más, amigos, conocidos, y estuvieron con él en la comida. Yo no sé si solamente en tipo de comidas cuando los amigos llegan, pero dice ahí, llegaron a estar con Job. Y de alguna manera yo preguntaba, me hacía la pregunta: ¿y dónde estuvieron esos amigos cuando Job estaba pasando por ese tiempo tan difícil? Lejos de él. Quizás, perdón por la expresión, suena fuerte, ¿no? Pero quizás pensaron: no, este está apestado, ¿no? Tiene roña, ¿no? Porque tenía una enfermedad, como una tiña, no sé qué era. Ya lo expliqué alguna vez, era un virus, de tal forma que se rascaba él, y donde se rascaba, el virus quedaba obviamente en las uñas, y se volvía a rascar y contagiaba, y la piel prácticamente se le iba pudriendo. Así que era un virus tremendo. Una vez más, me puse a pensar, hermanos, ¿qué aprendió Job de todo esto? ¿Qué le enseñó Dios a Job de todo esto? Vamos a leer la Biblia. Abra la Biblia ahí en el Salmo de Job, ya la costumbre de estos salmos. Job capítulo 42, por favor. Vamos a leer Job 42, los primeros 6 versículos. Y otra vez es el capítulo final. Usted y yo ya vimos el final de la película, baja la expresión de Job, ¿no? Ya sabemos en qué termina, pero Job no sabía nada de eso. Dice la escritura ahí en Job capítulo 42, ¿lo tiene? Dice la escritura así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla, Señor, meditar en ella, apreciarla, valorarla. Pero también, Padre, de verdad, en medio de toda esta situación, agradecerte por todo lo que nos has enseñado en medio de esta pandemia, de esta gran prueba. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros siempre. Te alabamos, ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué aprendió Job? ¿Qué aprendió Job? En este pasaje, hermano, Job nos enseña algunas cosas que él aprendió acerca de Dios cuando se encontraba pasando por medio o en medio de la prueba o de las pruebas, dirían algunos, porque fueron varias. Lo primero que yo veo, hermanos, es que Job aprendió que Dios puede hacer todas las cosas. Vean, ¿cómo empieza ahí? Dice ahí: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo, ¿qué? Lo puedes, hermano. Job tenía en mente al Dios creador. Dios tenía en mente a aquel Dios que dijo y con su palabra las cosas existieron. Pero también, hermano, Job está pensando de alguna manera en el Dios que sustenta, que cuida, que guarda todas las cosas.
Job podía encontrar en medio de esa declaración consuelo. Él sabía, hermano, que Dios podía terminar con su vida si Dios así lo quisiera, o con la enfermedad si también Dios lo quisiera. Dios tiene todo el poder, dice Job. Yo aprendí que tú puedes hacer todas las cosas. No hay nada que tú no puedas hacer, hermano. La pregunta es, ¿a Dios se le salió esta pandemia de las manos? No. Tal pareciera, ¿no? ¿A Dios se le olvidó tener el cuidado de Job? De ninguna manera. Dios lo permitió. Dice otras versiones que lo que Dios ha de alguna manera designado, nadie lo podrá estorbar. Hablando de su soberanía. Job puede entender entonces que Dios, hermano, puede hacer todas las cosas. Y en medio de esta situación, hermano, yo he aprendido también que Dios puede hacer todas las cosas. Él puede quitar así esta enfermedad o este virus. Lo puede quitar. Pero ¿saben? También sé que Dios tiene propósitos en medio de todo esto. A veces pensamos, ¿por qué Dios permitiste que tantos pastores murieran? ¿Por qué permitiste que tanta gente muriera? ¿Por qué permitiste, Dios, que las cosas salieran, valga la expresión, de control? Y bueno, uno no puede contestar esa pregunta. Hoy lo vamos a ver. Pero entendemos que Dios tiene propósitos. Algunos atribuyen, hermanos, a que Dios quiso hablar a sus iglesias o a su iglesia en este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia se hizo un tanto cómoda, tanto a la cultura, a una sociedad pagana, y empezó a actuar semejante a aquellos que no conocen a Dios. Es decir, empezamos a venir a la iglesia como un ritual. Hoy usted está en el templo, en la casa de Dios, y dice, para mí es un gusto, es un privilegio. ¿Lo era antes? Espero que sí. Pero para muchos era solamente cumplir. Era venir, santiguarse, santo, santo, yo pecador, y vámonos. Cuando realmente valoramos ahora, hermano, lo que es estar en la casa de Dios. Conozco que todo lo puedes. ¿Usted ha conocido al Dios que todo lo puede en medio de esta pandemia? Hermano, a veces... lamentablemente lo digo así, mi esposa y un servidor, mi esposa como tesorera a veces dice, no hay dinero. Y hay semanas en que no ha habido para el sueldo del pastor. No lo digo por reproche, Dios lo sabe. Sin embargo, Dios nunca nos dejó, hermanos. Dios nunca faltó a su promesa de darnos el alimento. Y yo puedo decir, conozco por experiencia que Dios todo lo puede. Pastor, no hay para pagar el seguro. Y yo, mi esposa, ¿para qué te afliges? Oh, pues es que necesitamos atención. ¿Para qué te afliges? Dios proveyendo a tiempo, a través de su iglesia y también de otros hermanos que no son de la iglesia. Pastor, puedes venir, queremos ayudar. Bendito sea Dios. Hermano, Dios puede hacer todo. Y Job aprendió esto. Dios puede hacer todo. Al final de la historia, vemos que Dios volvió a darle a Job no solamente lo que tenía, y eso no era el principal motivo de Job. Lo que a Job le dolía, hermano, más adelante lo voy a mencionar, pero voy a decir, lo que a Job le dolía, hermano, era realmente pensar que Dios era su enemigo. Job veía a Dios, o él pensaba que Dios lo había hecho su enemigo. Más adelante lo vamos a ver. Y eso es lo que le dolía más que haber perdido a su familia, que es una pérdida considerable, que haber perdido sus bienes, que haber perdido su salud. Para Job lo que le interesaba más bien era su comunión con Dios. Y yo no sé si en ese tiempo, hermano, Dios le enseñó que lo más importante no es ni la familia, porque algunos ya partieron, no es ni lo económico, porque tengas o no tengas, Dios se ha comprometido a suplirnos, sino es más bien la ausencia muchas veces de Dios en nuestra vida. ¿Qué aprendió Job? Que Dios puede hacer, dígalo, todas las cosas. Para él esto le traía consuelo. Para Job, hermano, esto le da a conocer precisamente que para Dios no hay imposibles. Esto trae consuelo a mi vida, lo trae a la suya. Segunda cosa que aprendió Job. Job aprendió que nuestro conocimiento de las cosas es muy limitado en contraste al conocimiento de Dios. Dios lo sabe todo. Vea, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda
de ti, dice aquí Dios, pensando ahí. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Estas palabras Dios se las dijo a Job. ¿Tú me vienes a mí a pedir cuentas? ¿Tienes tú el conocimiento necesario para pedirme cuentas, Job? Y ahora Job lo repite diciendo, sí Señor, yo era el que estaba de alguna manera teniendo un conocimiento de ti, pero ese conocimiento no era suficiente, Dios. Hermano, ¿podemos entender realmente el porqué y el todo de esta pandemia? ¿Cuántos podemos decir, yo sé por qué Dios la mandó? Y miren, los teólogos dicen muchas cosas tocante a esta pandemia, pero así sí es cierta, ¿quién puede decir, yo sé que Dios lo hizo por esta razón? ¿Hay alguien? Lo que nos ama quiere acercarnos a Él. No lo sabemos, digo, hay razones, hay muchas, pero así es cierto decir, este es el único propósito por el que Dios mandó. No podemos. No podemos, hermano. En esta declaración, cuando Job dice, yo conozco, Señor, que tú sabes todas las cosas, que no hay pensamiento que pueda escaparse de ti. Job tiene en mente, querido hermano, precisamente el conocimiento anticipado de Dios, el conocimiento de que Dios sabe absolutamente todo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? De alguna manera Job se atrevió a cuestionar a Dios sin tener todas las herramientas, y nunca las tendrá. Y hay gente que en este tiempo igual se pone a cuestionar y a dar patadas, contra Sansón, sin tener el argumento, no sabe ni por qué. Qué triste, hermano. Dice ahí, por tanto, dice Job, yo hablaba, ¿qué dice? Lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ay, hermano, ¿cuántas veces no nos hemos, dado de topes queriendo entender el carácter de Dios, la justicia de Dios, lo que es los atributos de Dios, y nos falta realmente conocimiento muchas veces acerca de por qué Dios actúa de cierta o de tal forma? Y a veces no lo vamos a entender del todo, aunque la Biblia nos diga algunas de las cosas que Dios hace y por qué las hace. El conocimiento que Job tenía de Dios no es que fuera un conocimiento malo, hermanos, sino que era un conocimiento escaso. Un conocimiento incompleto. Ahora Job puede conocer a Dios de una manera distinta. De todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido, entonces ahora Job puede decir algo distinto tocante a lo que él ha conocido de Dios. Y durante estos 9 meses, hermano, usted puede conocer a Dios de una manera distinta, pero ha conocido a Dios no como lo conocía antes, sino como ahora lo puede conocer de una manera diferente. Ahora conoce a Dios de una manera distinta, ha experimentado su presencia, ha experimentado, hermano, lo que es la voz de Dios hablándole de una manera sublime a su vida, ha estudiado la Escritura y ha podido comprender más acerca de Dios, ha ampliado, ha depurado, querido hermano, el conocimiento de Dios, y eso se ha convertido en una vivencia profunda y personal, ¿no es así? Dios ha venido a ser para Job la más gloriosa de las realidades que pudo haber experimentado. Job llena su mente de Dios, de tal modo, hermano, que apenas hay lugar para otros pensamientos. Job ya no piensa en ninguna manera en aquellas preguntas teológicas que le estaba haciendo a Dios. Él ya no está pensando en eso. Cuando ahí en el capítulo 38 Dios empieza a Job a cuestionar a Dios y Dios le da una sarta de preguntas. A ver, Job, chíñete los pantalones, chíñete tu cinturoncito y contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? Y empezó a reunir. Ahí Job dice, Señor, ya déjalo así, ya me pongo la mano en mi boca y ya no puedo contestar, no tengo ese conocimiento. Claro. Nuestro conocimiento es muy limitado de las cosas, hermano. No podemos atribuirle a Dios en medio de todo lo que está pasando injusticia. No podemos atribuirle a Dios que no hay propósito en medio de todo esto, porque nuestro conocimiento es muy limitado. Dios tiene un conocimiento de todas las cosas. Él sabe, hermano, lo que ha de pasar al fin de los tiempos, porque Él así ya lo ha dispuesto. Para Job,
El conocer a Dios ha sido una de las más gloriosas realidades. Llenó su mente de Dios, así que ya dejó a un lado aquellos pensamientos de por qué Job atacó de alguna manera a Dios de ser injusto. Hay injusticia en ti, Dios. Y a veces nosotros tomamos ese papel de Job también, de acusar a Dios de ser injusto. Job pudo conocer de una manera más personal a Dios. Cuando Job dice que ahora mis ojos te ven, dice Job, te había oído de ti. De oídas te había oído. Pero ¿qué dice Job? Más ahora. Ese más es un contraste. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Se da cuenta que es un conocimiento ya no de oídas? Sino es un conocimiento que vivencial, personal. Espero que ese conocimiento se haya dado a tu vida en ese tiempo. Podemos pensar, hermano, que en este tiempo Dios ha de alguna manera permitido esta pandemia para que tú y yo podamos conocerle de una manera distinta. Y espero que así lo hayas conocido en estos 9 meses. Dios valía más que todas las respuestas que Job pudiera buscar. El pensamiento de Job ahora era: mi Dios me basta, no necesito nada más. Mi conocimiento es limitado, pero Dios sabe todas las cosas. Una tercera cosa que Job aprendió, hermanos, lo vemos en el versículo 5, vean, 42:5. Dice ahí, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esto es muy significativo, hermano, porque otra vez Job pudo experimentar no solamente en medio de la prueba, él pensó que Dios era su enemigo. En medio de la prueba pensó que Dios no estaba con él. Y sin embargo, Dios siempre estuvo con él, como lo ha estado contigo y como lo ha estado conmigo. Esto nos recuerda, hermano, que la simple y amorosa, poderosa presencia de Dios fue lo que cambió completamente a Job. No lo cambió otra cosa. Job cambió de perspectiva una vez que él se dio cuenta que Dios no era su enemigo, que Dios había estado con él, que Dios lo había en cierta forma permitido. Esto cambió Job. Ver a Dios no con los ojos de carne, hermanos, sino de una manera literalmente real. Le dio a Job lo que tanto quería saber: que Dios estaba con él en medio de sus crisis, en medio de los problemas, en medio de las luchas, que Dios estaba ahí. Cada nueva y más profunda relación, hermanos, de Dios con Job tiene un brillo que hace que la experiencia de Dios anterior sea cada vez quizás más pálida, porque la que vamos entendiendo ahora, vamos conociendo, alumbra más, brilla más. ¿Por qué? Porque ese conocimiento nos hace de alguna manera confiar plenamente en Dios. Lo que Job acababa de experimentar, hermano, era tan real que hizo que todas sus experiencias anteriores, hermano, parecieran irreales. ¿Cómo es tu experiencia hoy con Dios? Y tú me dices: pastor, sigo igual. Entonces no aprendiste nada en este tiempo. Entonces no aprendimos nada. El patriarca acaba de contemplar diferentes cuadros de la creación que Dios le ha mostrado. Y Dios le ha dicho: mira, tú conoces al avestruz, ¿por qué hace esto? Tú conoces al leviatán, a ver si lo puedes dominar, conoces. Y empieza y le da un panorama, hermano, de todo lo que Dios creó de alguna manera. Impresionante. Pero ¿sabe qué? Todo eso no impresionó a Job. Lo que impresionó a Job fue la misma presencia de Dios. Si bien se le presentaron maravillas de la creación, lo que Job vio fue precisamente la maravilla mucho mayor. La maravilla del Creador. Job dice: te veo con mis propios ojos. Y qué tremendo significado es ese, hermano. No es que podamos realmente ver a Dios, sino que sabemos que Dios está con nosotros en medio de las situaciones difíciles. No era su enemigo. Vea, por ejemplo,
ejemplo, ahí en Job 13:24, el Job 33:10. Vean qué concepto Job tenía Dios a través de todo lo que estaba pasando. Y mucha gente lo tiene tristemente igual. Vean, Job 13:24, ¿qué dice? ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Eso es lo que Job sentía delante de Dios. Que Dios se escondía, que Dios no estaba atento de él, que Dios no quería saber de Job y que era su enemigo. 33:10. ¿Qué dice? He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Imagínense como que Dios solamente estuviera pensando a ver qué reprocharnos, solamente estar pensando a ver qué nos va a decir mal y qué hemos hecho mal y de qué manera nos va a juzgar y nos va a criticar. Ese era el concepto que Job tenía de Dios. Y dice Job, y me tiene por su enemigo. No fue una vez, fueron varias veces que Job tenía en mente esto. Dios se ha hecho mi enemigo, soy enemigo de Dios. Dios está enojado con Job. No Job. Dios ha estado contigo. Su majestad había anonadado a Job, pero al mismo tiempo lo había hecho revivir, hermanos. Las voces de la revelación natural, todo aquello que Dios creó nos habla de Dios. La misma conciencia nos habla de Dios. Las tradiciones religiosas nos hablan de Dios. Pero también todo esto, hermano, puede darnos algún conocimiento de Dios. Pero todo esto que he mencionado es en vano, porque nunca nos va a poder revelar al Dios de las Escrituras. Es más, tú puedes ir a las Escrituras, leer las Escrituras. Ahí está la verdad, por verdad definitiva de Dios, porque es palabra de Dios, hermano. Pero puede ser insuficiente si solamente llenamos nuestra mente con ella, pero no hay una experiencia real con Dios. Eso pasa muchas veces. Lo último que veo que Job aprendió, bueno, hay muchas cosas más, pero digo, del mismo pasaje que leímos, es precisamente ahí en el versículo 6. ¿Qué aprendió Job, hermano, de todo? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué aprendió? Que no es nada diferente. ¿Quién soy yo para ponerme a tú con el Creador, tú por tú con el Creador? Pero vea esto, perdón. Dice Job, por tanto, Señor, ya que ha pasado todo esto, ya que he comprendido lo que tú me quisiste hacer comprender, me aborrezco. ¿Por qué se aborrecía Job, hermanos? ¿Por qué ese sentimiento de sentirse que se aborrecía? Y luego dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta pareciera, hermanos, ser la convicción normal del pecado que incluso un santo como Job podía hacer y llevar a cabo. Él se siente en la presencia de Dios, hermano, y sin embargo, al estar en la presencia de Dios, ¿cómo podemos sentirnos? ¿Te imaginas estar delante del Dios santo, santo, santo? Tú estar delante de Él, ¿cómo te sentirías, hermano? En este momento, si fuera así. Yo creo que como Isaías, Señor, soy hombre de labios inmundos. Es decir, hermano, nuestro pecado no nos permitiría estar delante de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que a través de su obra podemos estar en la presencia de Dios. Job aprendió a humillarse ante Dios. El verbo traducido, me aborrezco, hermano, puede ser traducido como me retracto de lo que dije. De todo lo que Job le ha dicho a Dios, Dios, tú eres injusto porque has condenado al justo y no lo has hecho de una manera sabia. Dios, tú has hecho esto conmigo y tú no has tenido. Y empieza Job a quejarse contra la justicia de Dios. Y Job ahora dice, Señor, me retracto, me arrepiento, perdóname por lo que te he dicho. ¿Alguna vez enojado le ha dicho algo a Dios? No. Cuando las cosas no van bien, cuando usted se da cuenta que está pasando por tiempos difíciles, a veces llegamos a decir cosas a Dios como, Señor, tú me has abandonado y tú no estás aquí, ¿qué pasa contigo? Como diría el salmista, ¿hasta cuándo, Dios?
Y tenemos que caer después, Señor, perdón. Me retracto. No fui juicioso en lo que dije. De ninguna manera tú eres injusto. Job dice ahí, me retracto de mis palabras. La palabra hebrea significa desaparecer. Desde el punto de vista del uso, es retractarse o repudiar aquello que se ha dicho antes. En realidad, en este punto, hermanos, Job sobrepasó lo que había dicho anteriormente, cuando declaró, Señor, yo soy de poco valor, no tengo valor, no sirvo, no valgo. Y Dios le muestra que no es así. Declaró prácticamente que él cancelaba todas las palabras que había dicho anteriormente de Dios. Es decir, él no blasfemó contra Dios, no, hermano. Pero sí tenía un concepto equivocado tocante a Dios. Me retracto de lo que he dicho, repudio la posición que yo tenía y que había tomado contra ti, Dios. Si conectamos esto que está diciendo Job al versículo 3, vean. Versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Señor, yo no tenía todo el conocimiento, yo no sabía lo que hablaba, no sabía lo que te estaba diciendo. Job podría estar expresando, hermano, arrepentimiento por las palabras necias pronunciadas apresuradamente en ignorancia. Y me arrepiento, dice Job, en polvo y ceniza. Un verdadero dolor, un verdadero arrepentimiento. La pregunta, ¿estuvo bien que Job se arrepintiera? ¿Sí debía arrepentirse, hermanos? Sí. Él no había hecho nada para llamar a las cosas adversas, a las crisis, a las pruebas. Job no había hecho nada, sino ser un hombre fiel a Dios. Las razones de esa prueba, de esas crisis, estaban enraizadas, hermano, en la contienda entre Dios y Satanás, registrado en el capítulo 1 y 2, cuando llega Satanás, ya has visto, le dice Dios, has visto a mi hijo Job, varón santo, piadoso, apartado de mal. ¿Cómo no te va a temer si lo has bendecido? Y luego otra vez, ¿cómo no te va a amar si no le has tocado su piel por piel? Y tócale, y vas a ver si no va a blasfemar contra ti. Sin embargo, Job sí tenía que arrepentirse, hermanos, por sus malas palabras, no porque haya hecho groserías, no. Entiéndase malas palabras como aquello que él dijo que no era correcto delante de Dios, de su mala actitud, ambas cosas, por rendirse, hermano, en medio de la prueba, la desesperación. En el capítulo 3, por ser imprudente, ahí nos habla de su imprudencia, y del medido discurso, de alguna manera, contendiendo con sus amigos, con los tres que le estaban ayudando, lo digo así, no entre comillas, ayudando. Él dio un discurso, pero su discurso no fue juicioso, no estaba hablando correctamente acerca de Dios. ¿De qué tenía que arrepentirse Job? Bueno, Carlos Spurgeon, en un sermón que él dio, se llamó Job entre las cenizas. Dice algunas cosas de las cuales Job tenía que arrepentirse, hermano. Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre el día de su nacimiento. Él no tenía por qué maldecir ni el día de su nacimiento. ¿Se acuerda que dijo, maldito sea el día en que nací? Y maldito sea que fue dio la noticia de que era yo varón. Tuvo que arrepentirse de eso. Job se arrepintió de su deseo de morir. Señor, ya, mátame también, ya, quítame la vida ya. Job se arrepintió de sus quejas y desafíos contra Dios, porque él desafió. ¿Quién debiera estar delante de mí? Yo pondría mi causa y vería que yo soy justo. ¿Se da cuenta? Job se arrepintió de su desesperación en medio de la prueba. Se arrepintió de que en sus declaraciones se había oscurecido la sabiduría de Dios con las palabras sin conocimiento. Él había sobrepasado con sus palabras el poco conocimiento que tenía acerca de Dios y su capacidad de saber o conocer el plan de Dios. Esas palabras, hermano, que Job pronunció no contenían maldición contra Dios, pero tenía que arrepentirse. La confianza de Dios en la fe de Job fue completamente vindicada. En pocas palabras, Dios le permitió a Job sufrir
para poder humillar al acusador, a Satanás, y así brindar apoyo y a pesar del sufrimiento, de la prueba, de la lucha, de la angustia, de la enfermedad, siguen siendo fieles a Dios. Que Dios nos ayude. Al final podemos ver lo que Dios hizo con Job. Permítame leerles el final. Dice el versículo 10. Vean, y quitó Jehová la aflicción de... bendito sea Dios. Quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él, me llama la atención esto, ¿verdad? Pero bueno, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, de la tercera Kerenapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job lleno, dice viejo, y lleno de días. Dios permitió algo que Job no le pidió a Dios. Usted puede pensar que Job le pidió a Dios, dame el doble de lo que yo tenía. Job solamente quería estar delante de Dios. Eso para él era todo. Para Job lo que valía la pena, hermano, era tener a Dios como amigo, tener a Dios en su vida, tener a Dios presente. ¿Qué es lo que vale la pena para ti, hermano? Dios bendijo a Job, sí. Tenía al principio, si tú lees el capítulo 1, 7,000 asnos, lo que menciona ahí, y al final tuvo 14, el doble. Pero hermano, eso ya fue la gracia de Dios en la vida de Job. ¿Qué es lo más importante para ti en este tiempo? ¿Qué nos seguirá enseñando Dios durante estos meses, años que vienen? ¿Qué aprenderemos acerca de Él? ¿Y de qué manera, hermano, nos dejaremos en este tiempo de verdad usar por Dios? Que Dios nos ayude a estar atentos, a escuchar su voz, a realizar lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Y en medio de la prueba, hermanos, seguir experimentando la presencia de Dios en nuestra vida. Que Dios nos guíe. Vamos a ver.